Masejet Babakama Daf Kuftet Amud Alef 109a, pero comenzamos las últimas 7 líneas del Daf anterior. Importante aclarar que las primeras alajot que vamos a ver a continuación en la Mishnah son alajot que ya hemos visto anteriormente, y la fuente de esas alajot que vimos anteriormente es justamente aquí en la Mishnah. Veamos la Mishnah. Dice la Mishnah: Ehan Pikdoni, Amarlo Avad, Mashbiachani ve Amar Amen, Ve'adim Eidim Oto Sheachalo, Meshalem Keren, Odame Atzmo, Meshalem Keren Vechomesh Ve'asham. En esta primera parte la Mishnah nos dice lo siguiente: ¿qué pasa si, por decir, Shimón deposita algo en manos de Reubén para que se lo cuide y no le paga por la custodia? De tal manera que Reubén es Shomer Hinam, un custodio impago. Después de un tiempo, viene Shimón y le demanda a Reubén, le pide a Reubén: devuélveme el depósito que te di. Y Reubén le dice: Avad, se me perdió. Viene Shimón y le dice: júrame. Le dice: amén. Y cuando le dice amén, es como si fuese que Reubén juró. Y desde ese momento, Reubén queda exento de pagar por el depósito que estaba en sus manos. ¿Por qué? Porque un Shomer Hinam, que Toen Tanat Avad, que dice que se le perdió, está exento. Después, vienen 2 testigos y dan testimonio sobre Reubén, que en verdad no se le perdió, sino él mismo se lo comió. En este caso, nos dice la Mishnah, obligamos a Reubén a pagarle a Shimón el valor del depósito, el keren, el capital del depósito. ¿Sí? No el doble ni nada por el estilo. Aclaro, aunque no vimos en la clase anterior que cuando vienen 2 testigos tiene que pagar doble, es cuando el argumento de Reubén fue que me lo robaron, nignav. Sí, pero aquí fue se me perdió. Entonces aquí no aplica el tema de Tashumei Kefel. Tashumei Kefel aplica únicamente en ganav mamash o en Toen Tanat ganav, pero aquí es avad, entonces no aplica. Sin embargo, se nos sigue diciendo la Mishnah: ¿qué pasa si no vinieron 2 testigos y lo acusaron, sino él mismo reconoció? Si él mismo reconoció, entonces en este caso él paga keren, capital, el valor del depósito, más homesh, quinto, y adicionalmente debe traer un korban hasham por el hecho que juró en vano y falso, mejor dicho. Sigue diciendo la Mishnah: Ehan pikdoni, amarlo nignav, mashbiachani, ve'amar amen, ve'aedim eidim oto sheganavo meshalem. Dice la Mishnah: meshalem Tashlume Kefel, ¿sí? Odame Atzmo Meshalem Keren Vechomesh Ve'asham. Ahorita la Mishnah en esa segunda parte viene y nos dice lo siguiente: ¿qué pasa si, el mismo caso anterior, pero cuando Shimón viene y le demanda a Reubén que le regrese el depósito, Reubén no le dice se me perdió, sino le dice me lo robaron, nignav, ¿sí? Y no nada más dijo eso, sino también juró. O sea que Shimón lo hizo jurar, le dijo: ¿y me juras? Y hizo amén. Sí, como si fuese que Reubén juró al respecto. Y en ese momento ya queda exento Reubén de pagar. Y después vienen 2 testigos que dicen que en verdad, dan testimonio sobre Reubén, que en verdad no se lo robaron, sino él mismo lo robó. En este caso, ya que lo acusaron 2 testigos por Toen Tanat Ganav, ahí obligamos a Reubén a pagarle a Shimón Tashlume Kefer, el doble del valor del depósito. Tashlume Kefel. Sin embargo, si 2 testigos no lo acusaron, sino él mismo, el mismo Reubén vino y reconoció que juró en vano y en verdad se equivocó, mintió y en verdad él mismo fue el que lo robó, en ese caso, paga keren capital más un quinto, o sea, capital, el valor del, cuando digo keren capital me refiero el valor del depósito, más homesh, que es un quinto, y adicionalmente korban hasham por el juramento en falso que hizo. Y no kefel, ¿por qué no kefel? Porque modem knas patur, una persona no puede obligarse, ya que él mismo reconoció, no puedes por hecho de ese mismo reconocimiento obligarlo a pagar, darle un knas de pagar doble, porque un knas nada más aplica cuando otra persona, cuando testigos acusan y no cuando uno mismo. Una persona no se puede obligar a uno mismo a pagar knas, como hemos visto anteriormente. Sigue diciendo la Mishnah: Hagozel et aviv nishbalo umet, harez meshalem keren vechomesh, lebanav o lechav, veimeno rotze o she'en lo veo ubaalechov Baim venifraim. Escuchen este caso. Dice la Mishnah: ¿qué pasa si una persona fue un gazlán, le robó a su padre? Un hijo le robó a su padre. Viene el padre y le dice: me lo robaste. Y le dice que ¿qué? No te lo robé. Y no nada más le dice no te lo robé, sino te juro que no te lo robé. Y después murió el papá. ¿Sí? Y después que murió el papá, él vino y reconoció que él lo robó. En este caso nos dice la Mishnah, ya que él mismo reconoció, tiene que pagar ¿qué? Keren, el valor de lo que robó, más homesh, ¿sí? Que es quinto,
Y adicionalmente debe traer Korban Hashem por el juramento falso que hizo. ¿Y a quién le entrega? Dejemos el Korban Hashem por un lado. Pero el Keren y el Homesh, el capital, el valor de lo que robó más el quinto, ¿a quién se lo entrega? Dice la Mishnah, se lo entrega a los hijos del padre, o sea, a todos sus hermanos, ¿sí? O hermanastros, ¿sí? Y si no tiene hermanos, se lo entrega a los hermanos del padre. O sea, si no tiene hijos el padre, o sea, si él mismo no tiene hermanos, se lo entrega a los tíos, a los hermanos del padre. ¿Sí? Y aclaro, esto es importante. A pesar, o sea, todo esto se le tiene que dar a quién? El Keren y el Homer se le da, nos dice la Mishnah, ¿a quién? A los hijos del padre, a los otros hijos del padre o a los hermanos del padre. Pero a él, aparentemente él nada. ¿Sí? A pesar que cuando el padre murió, él también debe heredar una parte. Todos según el porcentaje, pero debe heredar algo. No puede agarrar ni su parte del Keren y el Homesh. Todo se lo tiene que dar a los hijos del padre, a los otros hijos o a los hermanos del padre. ¿Por qué? Explico, eso es importante explicarlo. Porque aquí, para hacer teshuvah de una gezelá, de algo que robó, es importante que haya hashavá. Hashavá es regresar lo que robaste. Y para regresar lo que robas tienes que regresar el Keren y el Homesh. Entonces, mientras si tú regresas todo menos una parte tuya, pues en esa parte no estás haciendo la mitzvah de Hashavá, no estás regresando. Por eso es importante sacarlo todo de ti para poder cumplir el arrepentimiento adecuado, a pesar que parte de eso en verdad debería pertenecer a ti, pero repito, para hacer teshuvah de eso tienes que sacarlo de ti. Por lo tanto, todo lo tiene que, ya que este mismo hijo fue el que robó, él tiene que todo sacarlo y no puede recibir el nada, tiene que dárselo todo a los otros hijos del padre o a los hermanos del padre. Nos sigue diciendo la Mishnah, ¿qué pasa si él no quiere perder su parte en la herencia? No quiere perder la parte en la herencia en este Keren y Homesh. O que no le molestaría, pero en este caso no tiene dinero y por eso no la quiere perder. No tiene otras cosas, por eso la necesita. Dice la Mishnah, en este caso hay una solución. ¿Cuál es la solución? Que este hijo que robó le pida prestado a un tercero dinero, ¿sí? Y use el dinero para que así pueda comer y todo. Y cuando vengan el prestamista, estos prestamistas a cobrar, le va a decir, no tengo, pero si quieres cóbrate mi parte, ¿de qué? Del Keren y el Homesh, que yo le di a los hijos de mi padre o a los hermanos de él. Y en este caso se va a poder. ¿Por qué se va a poder? Porque al fin y al cabo él ya sacó todo de manos de él. Por lo tanto, cumplió la mitzvah de Shabbat, por lo tanto, cumplió todo perfectamente. Entonces no hay ningún problema que el Gazlán venga y se cobre, que el prestamista venga y se cobre de la parte que se merecía este hijo de este Keren y Homesh, porque al fin y al cabo ya lo regresó, entonces ya cumplió mitzvah de la Shabbat. Así nos dice la Mishnah. Sigue siendo la Mishnah. Haomer libno kunam yata nehena misheli imet irashenu. Behayav ubemoto imet lo irashenu. Veyahazir lebanav lecha veim enlo loveu baalejov baim benifraim. Dice la Mishnah esta parte, algo similar a lo que vimos antes. ¿Qué pasa a un padre que le dice a su hijo, hago un juramento, un kunam es como si fuese un juramento, un neder, un tipo de neder, ¿sí? Que no podrás tener provecho de mí. Dice la Mishnah, si murió el papá, no hay ningún problema que el hijo lo herede. ¿Por qué? Porque cuando el papá ya murió, ya las cosas pertenecen ¿a quién? Al hijo. Entonces ya no está teniendo el hijo provecho del padre. Lo que está prohibido es que tenga provecho del padre. Sí, pero aquí no está teniendo provecho del padre. Repito, el caso es cuando el papá le dijo al hijo, hago un kunam, hago un juramento, un neder, ¿sí? Que tú no puedes tener provecho de mis bienes. O sea, mientras que son míos. Si muere el papá, ya no son del papá, si no son del hijo, entonces sí puede tener provecho. Sin embargo, nos dice la Mishnah, ¿qué pasa si el papá le dijo al hijo, no hago un kunam, un juramento, un neder, ¿sí? Que no puedes tener provecho de mí, ni durante mi vida, ni después de la muerte. En este caso, si el papá murió, el hijo no lo puede heredar. ¿Por qué? Porque el papá hizo un kunam que no va a tener provecho también después de la muerte de él, ¿sí? De cualquier cosa que viene de él. En este caso, la parte que él se hubiese merecido heredar, ¿a quién se la da? A los otros hijos del padre. Y si no hay otros hijos del padre, a los hermanos del padre. ¿Qué pasa si no tiene lo que comer este hijo? ¿Qué se hace en este caso? Como antes vimos. Este hijo puede venir y pedir prestado dinero de unos prestamistas. Y los prestamistas después se cobran de la herencia que él se hubiese merecido. De esta manera es más indirecta la cosa, porque él no está teniendo provecho directamente de su padre, sino él está teniendo provecho, el hijo está teniendo provecho de quién, de los prestamistas, y los prestamistas están cobrando de la parte que se merecía él en la herencia. Así nos dice la Mishnah. Viene la Gemara y nos dice lo siguiente: Amar Rabbi Yosef,
Afilu le arnekesh el tzedakah. Amarra papá vetzarich shiomar ze gezel avi. Mencionamos antes en la Mishnah respecto a un hijo que ¿qué? Respecto a un hijo que le roba a su padre. ¿Sí? Un hijo que le roba a su padre. Y mencionamos de que en ese caso el hijo, si el padre murió y después el hijo reconoció, ¿sí? Entonces no es suficiente, él no va a poder agarrar, él no va a perdonarse, él no va a poder, repito, un hijo le robó al padre, ¿sí? Murió el padre después y después el hijo reconoció. ¿Qué tiene que pagar? Keren y Homesh, capital más un quinto. Ahorita, si murió el hijo, él de por sí tiene una parte. Si es hijo único, pues todo. Y si es uno de otros más, pues tiene por lo menos una parte de la herencia. Si tiene una parte de la herencia, debería de ser que parte del Keren y Homesh debería estar perdonado. Vimos en la Mishnah que ¿qué? De que no se le perdona, no que no se le perdona, sino tiene que regresar todo a los otros hijos. Todo el Keren y Homesh completo a los otros hijos del padre o a los hermanos. Si no hay hijos del padre, a los hermanos. ¿Sí? Y no puede descontar parte del Keren y Homesh diciendo que a mí me merezco parte y yo mismo me perdono. ¿Sí? ¿Qué pasa? En la Mishnah mencionamos cuando el padre tiene otros hijos, o si no tiene otros, o si no tiene hermanos. ¿Qué pasa si no tiene ni hermanos el padre ni hijos? ¿Qué pasaría en este caso? En un caso que el hijo le robó al padre, el padre murió, el hijo después reconoció, tiene que pagar Keren y Homesh, y no tiene a quién pagárselo, no tiene otros hijos del padre y no tiene ¿qué? Otros hermanos. ¿Qué hace en este caso? Dice Rabbi Yosef, se lo tiene que dar a la cartera de caridad de Tzedakah. ¿Sí? Pero él no lo puede agarrar. ¿Por qué? Porque como dijimos, nuestra Mishnah opina que si robó para hacer Teshuvah tiene que sacarlo todo de él. Entonces tiene que sacarlo todo para Tzedakah. Y dice Rapapá que cuando lo da Tzedakah, para que salga de Jehová, de la Shavá, del regreso de esta que es de la, es importante que diga, este dinero lo estoy regresando, este Keren y Homesh a la Tzedakah, con intención de pagar ¿qué? El robo que le hice a mi padre. Bien, la Gemara pregunta, Amay, Nimhalel nafshe, milotnan, mahalo a la Keren velo mahalo a la Homesh, alma bar mejilahu. Escuchen bien la pregunta de la Gemara. La Gemara ahorita pregunta contra la Mishnah. En la Mishnah vemos que ¿qué? Que es importante que este hijo pague el Keren y Homesh y lo regrese completamente a los otros hijos, o si no a los otros hermanos, a los hermanos del padre, pero él no puede perdonar y descontar su parte. Dice la Gemara, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que este Gazlán, ¿sí? Si se merece algo, él diga, ¿sabes qué? Me perdono a mí mismo, ¿cuál es el problema? ¿Acaso uno no se puede perdonar? Claro que se puede perdonar. Como vimos anteriormente, la Gemara trae una prueba en la Mishnah, Masejet Kuf Gimel 103, respecto a, vamos a decir que Shimón tiene dueño de un objeto y Rubén le robó a Shimón. Sí, Rubén le robó a Shimón. Entonces después él mismo reconoce, tiene que pagar ¿qué? Keren y Homesh. Sí, capital más un quinto. Y que viene Shimón, que a él fue el que se lo robaron, dice, te perdono el Keren, te perdono el capital. Dice la Mishnah, queda perdonado y nada más le debe ahorita a Rubén ¿qué? Homesh. Dice la Gemara, vemos que el Keren puede ser perdonado. Vemos claramente que el Keren puede ser perdonado. Obviamente mientras que tú tienes la potestad sobre eso, ¿sí? Que Shimón, a quien le robaron, puede perdonar que se lo regresen. O sea, que vemos de aquí en esta Mishnah que no hay una mitzvah para arrepentirse, para que Rubén en este caso tenga que arrepentir. No es necesario que le regrese a Shimón el dinero completo. No es necesario que haya una hashavá, un regreso 100%, sino el hecho que se lo perdona es como si fuese que se lo regresó. Se dice la Gemara, esto aparentemente contradice nuestra Mishnah, que dice que es importante, que no es suficiente, a pesar que este hijo se merece una parte, según la herencia debería ir para él, pero no puede ir para él porque si no falta regresar una parte, y para regresar es necesario no que perdone, sino que lo regrese, y no está regresando. Dice la Gemara, contradicción. Otra vez, repito, en nuestra Mishnah vemos que cuando la persona, cuando el hijo le robó al padre y el padre murió, después el hijo reconoce, tiene que pagar ¿qué? Keren, el hijo tiene que pagar Keren y Homesh, pero a los otros hijos o a los hermanos del padre. Pero él no puede perdonar su parte. ¿Sí? A pesar que en verdad él tiene herencia de una parte y podría haber perdonado, no puede perdonar, mejor dicho, no sirve que perdone. ¿Por qué? Porque para hacerte teshuvah de una quesela es importante que regreses todo y lo saques todo de ti a otra persona. Entonces si tú te perdonas una parte, no estás regresando todo. Dice la Gemara, no me cuadra, porque nosotros vimos en la Mishnah de Masejet Kuf Gimel de que el Nigzal, o sea, si a Shimón le robaron, Shimón puede perdonar que le regresen algo, y no es necesario que se lo regresen. Pregunta. Dice la Gemara, Amar Rabbi Yohanan lo kasha. Har Rabbi Yossi Gilili, Har Rabbi Akiva, de Tania.
ואם אין לאיש גואל להשיב האשם, וכי יש אדם בישראל שאין לו גואלים, אלא בגזל הגר הכתוב מדבר. הרי שגזל הגר ונשבע לו, ושמע שמת הגר והיה מעלה כספו והאשמו לירושלים, הוא פגע באותו הגר, וזקפו עליו במלווה, ומת, זכה הלאה ממה שבידו. דיבר רבי יוסי גלילי, ורבי עקיבא אומר, אין לו תקנה עד שיוציא גזלו מתחת ידו. לרבי יוסי גלילי לא שנה לנפשה, לא שנה לאחרים. מצי מאכיל. ולרבי עקיבא לא שנה לאחרים ולא שנה לנפשה, לא מצי מאכיל. ולרבי יוסי, הוא הדין דאפילו לא זקפו במלווה, ועד הקטני זקפו עליו במלווה, להודיעך כוחו דרבי עקיבא, דאפילו זקפם עליו במלווה, אין לו תקנה עד שיוציא גזלה מתחת ידו. Bien, Rabbi Yohanan responde lo siguiente. No hay contradicción. ¿Por qué no hay contradicción? Porque en verdad es una discusión. Es una discusión. Si es necesario que un gazlán, para que quede perdonado, para que tenga expiación, regrese y saque todo lo que robó de su posesión, o no es necesario, es suficiente que el otro le perdone. La Mishnah que vimos anterior en Daf Kuf Gimel, que vemos que es suficiente que el gazlán, para expiación del gazlán es suficiente que el dueño le diga, te perdono, ¿sí? Y no es necesario que saque todo de su posesión, va como la opinión de Rabbi Yossi Gili. Y nuestra Mishnah, que dice que el hijo, a pesar que se merece una parte, y eso no se lo disminuimos porque es necesario que regrese y saque todo de su posesión, va como la opinión de ¿quién? De Rabbi Akiva. ¿Y dónde vemos esta discusión? Te voy a explicar, está escrito en la Baraita lo siguiente. Hay un pasuk en la Torah que dice, Vim en la ish goel le ashiva Hasham. ¿Qué pasa a una persona que le roba a su compañero? Vamos a decir que Reubén le robó a Shimón. ¿Sí? Reubén le roba a Shimón. Y Shimón muere y no tiene herederos. Shimón muere y Reubén quiere arrepentirse y regresarlo. Y no tiene herederos. ¿Sí? En ese caso, dice el pasuk, regrésaselo a Hashem y Hashem se lo da al Cohen. O sea, básicamente dáselo al Cohen. En este caso. Pregunta la Baraita un segundo. ¿Existe un Yehudí que no tenga herederos? Todos los Yehudim tienen de una u otra manera herederos, porque si no tiene hijos, tiene hermanos, si no tiene hermanos, tiene padres, si no tiene tíos, si no tiene primos. De parte de la familia del padre, siempre hay un familiar, pues puede ser que no cercano, pues más lejano, pero el más cercano de todos, siempre hay uno más cercano y es el que recibe la herencia. No entiendo cómo que no tiene heredero. Siempre un Yehudí tiene heredero. Dice la Baraita, el pasuk que está hablando, cuando Reubén le robó a Shimón, y Shimón es un ger, un convertido. Y no tuvo hijos, ¿sí? Y un ger es katan shenolad dami, es como si fuese una persona nueva que no tiene familia, no tiene padres, no tiene tíos, no tiene abuelos, no tiene familiares ni lejanos, ni nada por el estilo, no tiene hermanos, no tiene hijos, no tiene nada, ¿sí? Y en este caso nos dice la Torah que si murió Shimón el ger y Reubén quiere regresar lo que robó, ¿a quién se lo regresa? Murió Shimón y no tiene familias, no tiene herederos en absoluto, ni lejanos ni nada. ¿Qué hace en ese caso? En ese caso se le da el capital y el homesh ¿a quién? Lo que robó o el valor de lo que robó, que es el capital más un quinto, ¿a quién? A los Kohanim. La Hashem, la Kohen. Viene la Baraita, y una vez ya dijo esto, nos dice lo siguiente. ¿Qué pasa si Reubén le roba a Shimón, que es ger, y le jura, y viene después Shimón y le dice, me robaste, y él dice, no te robé nada, y no nada más le dice que no te robé nada, sino que le jura en vano, le jura falsamente, le jura que no robó. Y después Reubén quiere volver en Teshuvah, quiere arrepentirse y regresar lo que robó. Pero cuando ya decidió eso Reubén, escuchó que murió Shimón. Así escuchó. Entonces, cuando escuchó que murió Shimón, pues, ¿qué tiene que hacer? El dinero, que es el capital, el Hasham, el Korban Hasham, todo eso, el Keren, el Homesh, ¿a quién se lo estaba llevando ahorita? A los Kohanim, como acabamos de decir. ¿Sí? Si es un ger, no hay familia. Entonces estaba yendo a Jerusalén para llevar Keren y Homesh a los Kohanim y para traer el Korban Hasham al Bet HaMikdash. Y de repente en el camino a Jerusalén se encuentra ¿con quién? Con Shimón el ger. Y se da cuenta que en verdad Shimón el ger está vivo y no está muerto. Y en verdad tiene que pagarle Reubén a Shimón el Keren y el Homesh. Ya no es necesario que se lo dé a los Kohanim. Estaba en camino a darse a los Kohanim, no es necesario más. Viene el ger, Shimón, y le dice, no te preocupes, no me lo tienes que regresar ahorita. Me convierto un prestamista para ti. Me lo debes de ahora en adelante. ¿Sí? O sea, estoy de acuerdo, acepto que no me lo regreses de inmediato, no te preocupes. Y de ahora en adelante, lo que me debes es como si fuese ¿qué? Un préstamo. Alba.
Después muere Shimon el Ger. Y ahorita sí muere de verdad. ¿Sí? Dice la Baraita, según Rabbi Yossi Geili, ¿qué pasa en este caso? El Ger, cuando muere, todos sus bienes que son Hefker. Nirsea Ger, cuando muere, son Hefker. ¿Sí? Y él tiene ahorita un dinero que le debe, que es préstamo que se convirtió en préstamo del Ger. Entonces apenas muere este Shimon el Ger, de inmediato adquiere Reubén el préstamo que tenía el Shimon el Ger a favor de él, a favor del Ger, lo adquiere para él, ¿sí? Y por lo tanto, ¿qué pasa? Y por lo tanto, si lo adquiere él mismo, queda perdonado el préstamo que le debía, no necesita darle nada. Así opina Rabbi Yossi Geili. Sin embargo, Rabbi Akiva viene y dice, no señor, no tiene arreglo esta persona, este Reubén, porque este Reubén no es un prestatario, sino empezó siendo ¿qué? Gazlán. ¿Sí? Después le dijo, ¿sabes qué? No me lo pagues ahorita, te lo dejo, te permito que seas mi prestatario, le dice el Shimon el Ger. Ese es un Gazlán, y Gazlán no tiene solución. Para expiación, para arrepentirse, la única solución ¿cuál es? Que lo saque de él, que lo regrese. Y si no se lo puede regresar a Shimon el Ger, pues lo tiene que sacar y dárselo a otra persona, no sé, pero tiene que sacarlo. Parte de la expiación, dice Rabbi Akiva, es que ¿qué? Que lo que él robó, el valor de lo que robó, lo saque y no lo tenga más él. Dice Rabbi Yohanan, explica Rabbi Yohanan en qué discuten, o mejor dicho, explica la discusión. Rabbi Yossi Geili opina que no hay diferencia si el Gazlán, si el ladrón, o sea, si Reubén adquirió la Gezelá y por ende, si él adquirió, él mismo se la perdona a él, o en un caso que el Nixal sigue vivo y se la perdona. En ambos casos decimos que ¿qué? Que se la puede perdonar, y para expiación de un Gazlán no es necesario que ¿qué? Que regrese, que saque de su posesión lo que robó, sino suficiente que ¿qué? Que le perdonen la deuda, que le perdonen lo que robó. Así opina Rabbi Yossi Geili, ¿sí? Sin embargo, entonces si es así, sale que Rabbi Yossi Geili cuadra con la Mishnah que vimos Kuf Gimel, la Mishnah anterior, y no como la Mishnah que estamos viendo ahorita. Sin embargo, Rabbi Akiva opina, no señor, los Najerim ve los Shanenafshe, ya sea el Nixal que perdona, o ya sea él mismo que se la perdona, cuando el Gazlán mismo adquiere lo que robó, como en este caso, ¿sí? Con el Shimon el Ger que murió, como en este caso que acabamos de ver en la Baraita, se lo perdona él mismo. En ambos casos decimos que ¿qué? Que no se lo puede perdonar. Para que un Gazlán pase expiación, es necesario que hay una obligación que él saque la Gezelá o el valor de lo que robó de su posesión. Y por lo tanto no sirve el hecho que se lo perdonan o él mismo se lo perdona. Y aumenta Rabbi Yohanan explica, de tal manera, un segundo antes de decir lo que aumenta Rabbi Yohanan explica, de tal manera que Rabbi Akiva, que dice que es necesario que lo saque de su posesión, va como ¿quién? Va como nuestra Mishnah y no como la Mishnah anterior. Sale que en verdad no hay discusión entre la Mishnah, no hay contradicción entre la Mishnah anterior y nuestra Mishnah, porque en verdad son dos opiniones. La Mishnah anterior, Kuf Gimel, va como ¿quién? Va como la opinión de Rabbi Yossi Geili. Y el autor de nuestra Mishnah va como la opinión de Rabbi Akiva. Sigue explicando Rabbi Yohanan que según Rabbi Yossi, según lo que acabamos de decir, según Rabbi Yossi Geili, no es necesario que el Ger, Shimon el Ger, le convierta el robo a Reubén en préstamo, porque la historia de la Baraita es que se lo convirtió en préstamo. Le dijo, no me lo pagues ahorita, te lo convierto en préstamo. Sino también en el caso que no se lo convirtió en préstamo, el hecho que le dijo, te perdono el robo, ¿sí? O no hace falta que me lo pagues, no, mejor dicho, no te perdono el robo, sino el simple hecho que le dice, no hace falta que me lo pagues ahorita, pero sigue en estatus de Gezelá, se aplica la halajá que no hay ningún problema, que si después murió el Shimon el Ger, Reubén lo adquiere y se puede perdonar al mismo. Y la razón que dijimos que se convirtió en préstamo es para decirte que también en este caso Rabbi Yossi Geili sigue discutiendo. También en este caso Rabbi Akiva sigue discutiendo. ¿Sí? Así nos explica Rabbi Yohanan. Entonces, repito, Rabbi Yohanan nos dice muy sencillo. Cuando una persona, cuando un Nixal perdona al Gazlán, o el mismo Gazlán adquirió la Gezelá porque se murió el otro y no tiene familiares, como el caso del Shimon el Ger, ¿sí? Él mismo se puede perdonar a él y así soluciona todo. Así opina Rabbi Yossi Geili. ¿Sí? Y no es necesario que regrese y que saque algo de su posición. Sin embargo, Rabbi Akiva opina, no señor. Es necesario que ¿qué? Es necesario que él no se puede perdonar a él mismo, ni el Nixal puede perdonarle, sino es necesario que ¿qué? Que saque de su posesión, para expiación de la Gezelá que hizo, es necesario que saque de su posesión lo que robó, como dijimos en nuestra Mishnah. De tal manera que sale que Rabbi Yossi Geili va como la Mishnah Masejet Kuf Gimel, en Daf Kuf Gimel, la anterior, y Rabbi Akiva va como nuestra Mishnah. Así explica Rabbi Yohanan. Viene la Gemara y pregunta lo siguiente: Matkif la Rav Sheshat, Yahi, Rabbi Yosef,
perdón, Yahi le Rabbi Yosei Gili lashmina en nafshe, vekol shiken lacherim, le Rabbi Akiva lashmina lacherim de lo matzimachi, kol shiken nafshe de lo matzimachi. El amar Rosh Hashanah habe Rabbi Yosei Gili, כי כאמר ביוסי גילי דמצי לאחרים, אבל לנפשי לא מצי מחי. אלא המאי זכה הלאה במה שבידו, משום דזקפן עליו במלווה. Rava Amar, bueno, explicamos esta parte. Viene Rav Sheshat y pregunta, no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra esa explicación? Porque si efectivamente es así como acabamos de decir, que también en el caso de Shimon Ager, también si no se lo convirtió esa Gezelá en préstamo, ¿sí? Sigo opinando Rabbi Yosei Gili que cuando muere Shimon el Ger, el Gazlán adquiere su Gezelá y puede él mismo perdonarse a él mismo, no hay ningún problema. Dice la Gemara, si es así, y por ende tú me dices que ¿qué? Y por ende tú me dices que la Mishnah en Daf Kuf Gimel, que en la anterior va como la opinión de Rabbi Yosei Gili, pues ¿por qué la Mishnah anterior, sí, un segundito, sí, ¿por qué la Mishnah anterior en Daf Kuf Gimel nos tiene que decir un caso, un segundito, sí, ¿por qué la Mishnah anterior en Daf Kuf Gimel nos tiene que decir el caso que el Nixal le perdonó a el Gazlán y ahí sirve la Mejilá? Dime un caso más todavía, que el mismo Gazlán se perdonó a él mismo, ¿sí? Como el caso del hijo que le robó al padre, que es un caso más mejudash, y si en ese caso puede perdonarse, con Shiken en el otro, ¿sí? O sea, si tú me dices que la Mishnah en Daf Kuf Gimel lo opina como Rabbi Yosei Gili, como según lo que acabamos de explicar, pues debería decirme la Mishnah un hidush mucho más grande. Igualmente según Rabbi Akiva, tú me dices que nuestra Mishnah, no la Daf Kuf Gimel, sino nuestra Mishnah, la que vimos al principio de la clase, va como la opinión de Rabbi Akiva, ¿sí? Dice la Gemara que Rabbi Akiva dice que para expiación es necesario, no es suficiente que se lo perdone o que se lo perdone, sino es necesario que lo saque de su posesión. Dice la Gemara, si es así, ¿por qué nuestra Mishnah, ¿sí? Nos tiene que decir, nuestra Mishnah, ¿por qué nos tiene que decir el caso que el hijo le robó al papá y al final el hijo heredó a su padre y él mismo no se puede perdonar? ¿Sí? Y me dices que en ese caso no sirve porque tiene que sacarlo. Dime un juitus más grande, que inclusive el Nixal no es suficiente que se lo perdone al Gazlán. ¿Sí? O sea, también cuando es otra persona, no es suficiente y no es necesario que lo saque. Con Shiken, cuando él mismo está perdonando al mismo, que no va a ser suficiente. ¿Sí? O sea, según la explicación que decimos, la Mishnah en Daf Kuf Gimel puede decir un hidush más grande y nuestra Mishnah también puede decir un hidush más grande. Por eso dice Rav Sheshat, te voy a explicar. En verdad, ambas Mishnayot son la opinión de Rabbi Yosei Gili. ¿Sí? Pero aparentemente ambas Mishnayot se contradicen, porque Kuf Gimel dice que sí puede perdonar es suficiente. Y nuestra Mishnah nos dice que no es suficiente perdonar, sino es necesario es necesario que lo saque de su posesión. Dice, no, ambas van como Rabbi Yosei Gili y no hay contradicción. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que dice Rabbi Yosei Gili, que puedes perdonar y no es necesario para expiación que lo saques de la posesión, es cuando la otra persona te lo perdona. O sea, cuando el Nixal, cuando a quien le robaste te lo perdona, como el caso de la Mishnah en Daf Kuf Gimel, que el Nixal está perdonando el Keren al ladrón. No el mismo ladrón lo adquirió de una manera y se está perdonando al mismo, sino el Nixal. Ahí Rabbi Yosei le dice que se puede. Pero en el caso que él mismo está perdonando a él mismo, como cuando el hijo le robó al padre y después el padre murió y él heredó esa parte y él quiere ahorita perdonarse a él mismo, en ese caso no es suficiente ese perdón y es necesario que lo saque de su posesión, también según Rabbi Yosei Gili. O sea que el perdón sirve o no sirve, depende. Así nos dice, según Rabbi Yosei Gili, todo lo que sirve es únicamente cuando el Nixal le perdona al Gazlán. Cuando Shimon, que a quien le robaron, le perdona a Reubén. Pero si es el mismo Reubén, el hijo que le robó al padre, y el padre murió, y ahorita el que hereda toda la herencia, ¿quién es? El hijo. Entonces, de manera que el mismo hijo, que el mismo Gazlán está perdonando al mismo, en ese caso no se puede perdonar, es necesario que saque de su posesión, y esa es nuestra Mishnah. Y según esto, según esta explicación de Rabbi Yosei Gili que acabamos de decir, tenemos que decir que la razón que en la Baraitá, cuando murió Shimon el Ger, en la historia que dijimos de Shimon el Ger, que murió, en ese caso el mismo Gazlán sí lo puede adquirir. ¿Cómo puede ser? Esa Mishnah, esa Baraitá es Rabbi Yosei Gili. Y aquí cuando murió el Gazlán, cuando murió el Nixal no está perdonando a Shimon. Entonces, como tú me dices que el Nixal no está perdonando a Reubén. Si Shimon el Ger no lo está perdonando, ya murió. Entonces, como tú me dices que el mismo Reubén lo puede adquirir y quedar así exento. ¿Sí? Dice, no, porque ahí, si te das cuenta, como vimos antes, no es un Gazlán normal, sino cuando se encontró con Shimon antes de que murió, que le dijo, ya no eres más Gazlán, sino te lo hago como préstamo, te lo cambio en préstamo. Y ya que no es más Gazlán, se lo cambió a préstamo, por eso es que puede Reubén y perdonarse eso a él mismo y así sale de Jehová. O sea que según esa explicación, cuando dice que se lo cambió de robo a préstamo, sí es necesario.
¿sí? No como la explicación anterior. Otra explicación es de la Gemara, similar a la que acabamos de decir, pero completamente al revés. Rabba amar ha be'ar Rabbi Akiva, que amar Rabbi Akiva de lo matzi machil en nafshe, aval lacherim matzi machil. ¿Sí? Michlal de Rabbi Yossi Gilili savar afilu en nafshe naim matzi machil, el agazal ager de kamar hamanan en el economía mishkachatla, amar Rabba hacha be'maskinan kshegazal etager benishbalo umetager be'oda leachar mita de beidna deude kenao Hashem unetano la kohanim. Otra explicación la dice, ¿quién la dice? Rabba. Rabba dice no. ¿Sabes? Tengo otra respuesta para la contradicción entre las dos Mishnayot, entre Daf Kuf Gimel y la nuestra. Ambas son ¿quién? No Rabbi Yossi Gilili, sino ¿quién? Rabbi Akiva. ¿Qué dice Rabbi Akiva? Que normalmente la persona no puede, ¿qué? No puede perdonar para expiar un gazlán. Para la expiación, mejor dicho, para expiación de un gazlán no es suficiente que se lo perdonen, sino es necesario que ¿qué? Que lo saque de su posesión. Pero dice la Gemara, todo lo que dice Rabbi Akiva, que no es suficiente el perdón para expiación, es únicamente cuando él mismo heredó, como el caso del hijo que le robó al papá, y él mismo se quiere perdonar. Ahí es cuando no sirve, pero en el caso que no heredó y no el mismo gazlán se está perdonando el mismo, sino ¿quién? El Nigzal está perdonando al gazlán, a quien le robaron está perdonando al ladrón, en ese caso sí puede perdonar, también es una opinión de Rabbi Akiva. Y por eso en la Mishnah en Daf Kuf Gimel dice que puede perdonar porque está hablando cuando el Migzal le perdona al gazlán, y nuestra Mishnah nos dice que no puede perdonar porque está hablando cuando el hijo le robó al padre, el padre murió, entonces el mismo hijo heredó esa parte y él mismo quiere usar esa parte para perdonarse. Eso no se puede. Pregunta la Gemara, Mashma según esto, según esta última explicación, otra vez, según esta explicación, Rabbi Akiva dice que no puede perdonar. ¿Y cuándo no puede perdonar? Cuando es a uno mismo. Pero si es el Migzal al gazlán, sí puede. Sale que Rabbi Yossi Gilili dice que no puede perdonar. Rabbi Yossi Gilili que dice que sí puede perdonar. Otra vez, Rabbi Akiva dice que no puede perdonar. Y según esa explicación, ¿qué significa? Según la última explicación, no puede perdonarse a él mismo, pero otros a él sí. El gazlán al mismo no, pero el Nigzal al gazlán sí puede. Sale según esto que Rabbi Yossi Gilili que dice que sí se puede perdonar, significa que sí se puede perdonar ¿quién? Inclusive el gazlán a él mismo. ¿Sí? Dice la Gemara, si es así, ¿cómo sería el caso de que es de la Ger? Cuando una persona le roba al Shimon el Ger, sí, que no tiene herederos, que la Torah dice que se lo tienes que dar ¿a quién? A los Kohanim. Si tú me dices que uno se puede perdonar a uno mismo, ¿sí? ¿Cuál es el caso que la Torah me dice? Como dijimos antes, que la Torah no dice cuando le robaste a un Ger y murió el Ger, se lo tienes que dar a los Kohanim. ¿Por qué? Yo mismo lo agarro si lo robé. Si Rabbi Yossi Gilili opina que uno se puede perdonar a uno mismo, pues apenas muere el ¿quién? Muere el Ger, yo mismo me perdono a mí mismo, listo, y no hay que hacerlo a los Kohanim. Entonces, ¿cuál es el caso de la Torah? Que cuando es de la Ger, que murió el Ger, que hay que hacerlo a los Kohanim. Responde Rabba, no. Aquí estamos hablando en un caso cuando Reubén, por decir, le robó a Shimon el Ger y le juró que lo robó. Después murió el converso sin herederos y después el gazlán reconoció después de la muerte de Shimon. En este caso, apenas reconoció, ¿quién adquiere el dinero? Lo adquiere Hashem Yitbaraj. ¿Y Hashem se lo da a quién? A los Kohanim. O sea, básicamente apenas reconoce él que lo robó, apenas reconoce, lo adquiere Hashem y se lo da a los... o sea, lo adquiere Hashem, o sea, básicamente, lo adquiere Hashem, se lo da a los Kohanim, o sea, básicamente lo adquiere a los Kohanim. De tal manera que él no puede ya tener ninguna de eso. Y por eso la Torah nos dice que en este caso se les da a los Kohanim. Y lo que dijo Rabbi Yossi Gilili, que el gazlán puede perdonarse a él mismo, también el caso de un Ger es cuando reconoció antes que murió el Ger. Entonces ya recayó la obligación ahí, parársela a quién. No a Hashem y por ende a los Kohanim, porque todavía el Ger estaba vivo, sino a quién, al Ger. Entonces cuando él viene y se muere después, entonces, él puede en ese caso, el gazlán venirse y perdonarse él mismo. ¿Sí? Ahí es cuando Rabbi Yossi Gilili nos dijo. Pero si lo reconoció después de la muerte del Ger, apenas recae la obligación a quien recae, no al Ger, el Ger ya murió, sino a quien recae, a Hashem y por ende a los Kohanim. Ese es el caso que llega a los Kohanim. Seguimos, Rabotai. Bai Rabina. Gez de la Gioret Mau. Isha Marajamaná velo Isha o Dilma Urge de Krahu. Ama le rabaron le Rabina. Aharon le Rabina. Tashema de Tania. Ish enli ela ish. Isha minayin que Omer Mushab arekan shenaim. Im ken matamos domar ish. Ish atzarech lazor acharab. Im yesh lo goalim im lav. Katani atzarech lazor acharab biyatua she'en lo goalim. Viene la Gemara y nos trae una duda que hace Rabina. Rabina dice la siguiente duda. ¿Qué pasa si una persona, hasta ahorita estuvimos hablando cuando Reubén le robó a quién? A Shimon el Ger. ¿Sí? Y en ese caso decimos que
tiene que regresar a Hashem, mejor dicho, el regreso le pertenece a Hashem y por ende, directos, y Hashem se lo regala a los Kohanim. O sea, básicamente, se lo tiene que regresar Reubén a los Kohanim. ¿Qué pasa si Reubén le robó a una Gioret? O sea, una mujer Gioret. No a Shimón, hombre, Ger, sino a una mujer Gioret. Y le dice, y viene la Gioret y le dice, ¿me robaste? Dice, no te robé nada. Y jura que efectivamente no le robó, de manera falsa, obviamente. Y después de que murió esta Gioret, sin tener familiares, ni herederas, no tiene nada, ni hijos, ni padres, ni hermanos, no tiene nada por ningún lado, en este caso, ¿qué hacemos? ¿Va para los Kohanim o no va para los Kohanim? Por un lado podemos decir, en la Torah está escrito, Ish, ¿sí? Está escrito en la Torah, Ish, ¿sí? Ish, ¿qué es? Hombre y no mujer. Otra, Veimen la Ish Goel, o sea, el pasuk que nos dice que va para los Kohanim, nos dice, Veimen la Ish Goel, la Hashem la Kohen. Podemos decir que Ish es nada más hombre, pero mujer, en este caso se lo puede quedar y no es para los Kohanim. O por otro lado podemos decir que efectivamente cuando la Torah dice Ish, no es para decirte hombre y no mujer, sino te dice el caso regular. Aquí normalmente uno le roba a los hombres, sí, pero no es que aplica a hombre, sino mujer. Esa es la duda de Rabina. Le responde a Aarón, a Rabina, te voy a traer una prueba para solucionar tu duda de una baraita. La baraita dice lo siguiente, está escrito en la Torah respecto al Gez de la Ger, respecto a Reubén que le roba ¿a quién? A un Ger. Ish, dice la baraita, Ish, mashma nada más, únicamente hombre y no mujer. ¿Cómo sabemos que también mujer? Dice la baraita, está escrito Ha'asham hamushav. Mushav no dice lehashiv, perdón, dice Ha'asham hamushav. Y en este mismo pasuk usa ese verbo dos veces, lehashiv y amushav. Sí, para decirte doble regreso. ¿Por qué doble regreso si me estás hablando nada más del hombre? Respuesta, está incluido aquí ¿qué? Está incluido hombre y mujer. Entonces, ¿por qué está escrito Ish? ¿Qué te viene a excluir Ish? Dice la baraita, para decirte que cuando es un Ish, tienes que, si es un Ger, Ish, o sea, adulto, ¿sí? Tienes que verificar si tiene familia o no. Porque un Ger adulto puede tener hijos después de su conversión, ¿sí? Entonces es importante que verifiques. Pero te viene a excluir el caso de un Catán. ¿Qué es un Catán? Un pequeño. Que en ese caso no tienes que verificar. ¿Por qué? Porque un pequeño no puede tener hijos. ¿Sí? Eso es lo que nos dice la Gemara. Entonces básicamente vemos que aunque está escrito Ish en la Torah, no es para excluirte Isha, sino aplica que también el caso que le robaste a una mujer, tienes que hacerlo a una mujer Ger, Yoret, tienes que regresar a los Kohanim, al igual que un hombre Ger, ¿sí? Y lo que está escrito, y lo aprendemos que está escrito en ese mismo pasuk, Mushav le Ashiv, del mismo verbo dos veces, y la razón que está escrito Ish es nada más para excluirte ¿qué? Para decirte que Ish, cuando es Ish tienes que averiguar antes, ¿sí? Antes de hacer los Kohanim o algo así tienes que averiguar que no tenga familiares, que no tenga herederos, pero cuando es Catán, no hace falta porque no puede tener hijos. Sigue diciendo la Gemara Tanu Rabbanan. La Hashem la Kohen, que nao Hashem unetano la Kohen, shebeoto mishmar. אתה אומר לכהן שאותו בשמר, או אינו אלא לכל כהן שירצה, כשהוא אומר מלבד אל הכיפורים אשר יכופר בו עליו, הרי לכהן שאותו בשמר הכתוב מדבר. Escuchen bien lo que la baraita nos dice a continuación. Listo, acabamos de decir que cuando Reubén le roba a Shimón el Ger, y muere Shimón el Ger, y quiere regresar Reubén después el dinero, el Ger en el Homesh, ¿a quién se lo tiene que regresar? A los Kohanim. Muy bien. La pregunta es, ¿a qué Kohen se lo tiene que dar? ¿A qué Kohen? La Gemara trae una baraita al respecto. La baraita dice lo siguiente. Está escrito en la Torah, Hashem Mushav, la Hashem la Kohen. Hay que hacerlo el Kohen. O sea que la Hashem primero la adquiere Dios y Dios se lo regala al Kohen. De tal manera que Rubén se lo entrega directamente al Kohen. ¿A qué Kohen es? Dice la baraita, la Kohen shebotó mishmar. Cuando viene el Gazlán para traer el Corbán para la expiación, verifica qué grupo de Kohanim son los que están en el Mishmar trabajando en el Bet HaMikdash. Se cambiaban los grupos, habían grupos que se intercambiaban, sin entrar mucho en detalles. A ese grupo le entrega ¿qué? El Keren y el Homesh. Y entre todos los Kohanim del grupo se dividen. Dice la Gemara, ¿quién te dijo que es nada más a los Kohanim de ese grupo? Puede ser que él puede decidir a quién, como otras cosas más, terumá y demás cosas que él decide a quién dárselo. Dice, no, en el pasuk que está escrito, el pasuk que nos dice sobre el Keren y el Homesh, nos dice, Milvad el Akipurim asher yechupar bo alav. Después de decirnos Hashem Mushav, o sea, después de hablarnos del Keren y el Homesh, nos habla de él el Akipurim, el Korban Hashem que trae, ¿sí? Para expiación. De la misma, y te lo compara uno con otro para decirte que ¿qué? De la misma manera que el Akipurim, ¿a quién se lo das? El Korban Hashem, ¿a quién se lo traes? A los que están trabajando, el grupo que está trabajando actual en ese momento. Igualmente, el dinero, el Keren y el Homesh, mencionado antes en ese mismo pasuk, ¿va para quién? Para los Kohanim que están en ese grupo.
Seguimos. Tanu Rabbanan. Haresha ya gozel Cohen. Minayin shelo yomar lo ho'il ve'yotze la kohanim va'are tachat yadi yesheli. ודינו, אי בשל אחרים הוא זוכה, בשל עצמו לא כל שכן, רבי נתן אומר בלשון אחר, ומה דבר שאין לו חלק בו עד שייכנס ברשותו, כשייכנס ברשותו אינו יכול להוציא מידו, דבר שיש לו חלק בו, עד שלא ייכנס ברשותו, משנכנס ברשותו אינו דין, דאין אחר יכול להוציאה מידו? לא. אם אמרת בדבר שאין לו חלק בו, שכשם שאין לו חלק בו, כך אין לאחרים חלק בו. תאמר גזל שכשם שיש לו חלק בו, כך יש לאחרים חלק בו, אלא גזל לא יוצא מתחת ידו, מתחלק לכל אחיו הכהנים. והכתיב, me explicar, si paro aquí, sigamos. והכתיב ויש את קודשיו לא יהיו, אך הם מעסקינן בכהן טמא. ובכהן טמא דבר שיש לו חלק בו מתלה, אלא עטיה לכהן משדה אחוזה. דתניא, אחוזתו, מה תלמוד אומר? מניין לשדה יוצא לכהנים ביובל, וגאלה, אחד מן הכהנים מניין שלא יאמר, הואיל ויוצא לכהנים ביובל, והרי תחת ידי תהיה שלי, ודינו בשל אחרים. אני זוכה בשל עצמי לכל שכן, תלמוד אומר, בשדה החרם לכהן תהיה אחוזתו, האחוזה שלו ואין זו שלו. הכיצד יוצא מתחת ידו ומתחלקת לכל אחיו הכהנים. Perdón que leí bastante, es que está todo conectado. Ok. La Gemara nos trae una baraita. La baraita nos dice lo siguiente, presten atención, que aquí ya es un tema de Kal Vajomer, es importante profundizar un poco más. La Gemara nos trae una baraita. La baraita nos dice así. ¿Qué pasa si Reubén le robó a Shimón, que es Ger? A un Ger. Pero el mismo Reubén es que Cohen. ¿Sí? De tal manera que y después, obviamente, Shimón el Ger murió. Entonces ahorita tiene que regresar Keren y Homesh ¿a quién? A los Kohanim que se encuentran, como acabamos de ver antes, en el grupo trabajando en el Beit HaMikdash. Y él dice, ¿sabes qué? Cuando estoy trabajando yo en el Beit HaMikdash, cuando estoy en mi grupo, sí, voy a reconocer que yo robé. Y así hay Keren y Homesh entre todos los Kohanim. Vamos a ver si entre todos los Kohanim, mejor dicho, vamos a ver qué pasa en este caso. ¿Qué pasa en este caso? Podríamos decir que él puede venir y decir, mira, debería de ser que, un segundo, sí, debería ser que en este caso, viene el Reubén el Cohen. Otra vez, Reubén el Cohen reconoce esto ¿cuándo? Cuando su grupo está trabajando en el Beit HaMikdash. Pero él añade y dice, mira, ya que el dinero se lo tengo que regresar aquí en un ladrón que se les tiene que regresar a los Kohanim, que están trabajando en el grupo en ese momento que reconozco, y aquí en este caso yo soy Cohen y está ahorita el dinero en ¿dónde? En mi posesión, ¿sí? Entonces yo puedo venir y adquirirlo completamente para mí y no dividírmelo ¿con quién? Con el grupo, porque está saliendo de mí. Podríamos decir que él viene y dice así, y no nada más podríamos decir así porque así, sino tengo un Kal Vajomer para esto, a favor de esto. Otra vez, normalmente Reubén roba de Shimón el Ger. ¿Qué tiene que hacer? Reubén tiene que regresar a los Kohanim en el momento al grupo de los Kohanim que están trabajando en el Beit HaMikdash cuando él reconoce. ¿Qué pasa si Reubén es Cohen y él reconoce cuando su mismo grupo está trabajando en el Beit HaMikdash y no se quiere dividir el Keren y el Homesh entre todos, sino dice, mira, ya que lo tengo yo, pues yo lo adquirí de inmediato. Entonces todo pertenece a mí. Tú me dices que tengo que trabajar en el Beit HaMikdash, estoy trabajando en el Beit HaMikdash. Está mi grupo, pero se lo quiere quedar ¿qué? Todito él. ¿Puede decir algo así o no puede decir algo así? Dice la Gemara, antes de decirte si puedo o no, dice la Baraita, te voy a enseñar que aparentemente hay un Kal Vajomer a favor de lo que él está diciendo. ¿Que qué? Que sí se lo podría quedar él todo. ¿Cuál es el Kal Vajomer? Escuchen bien. Si Reubén hubiese sido Israel y reconoce, tiene que traer lo que robó, o el valor de lo que robó, o el Keren y el Homesh ¿a quién? Al grupo de los Kohanim, y por ende este Cohen hubiese sido parte de eso, lo hubiese adquirido una parte, dice la Gemara, Kol Shiken, cuando el ladrón mismo es Cohen, de que va a tener mucho más derecho en adquirir inclusive aún más, y por lo tanto se va a poder quedar con todo eso. Y en verdad este Kal Vajomer no es un Kal Vajomer tan fuerte porque hay una halajá que es Dayo Labo Minatin, no vamos a entrar en eso, pero por lo mismo que no es tan fuerte, la Gemara ni se va a referir a este Kal Vajomer. Y la Baraita trae un segundo Kal Vajomer a favor de este argumento de Reubén. Este segundo Kal Vajomer, ¿quién lo dice? Rabbi Natán. Dice Rabbi Natán lo siguiente.
Kal Vajomer es diferente. El Kal Vajomer es así de Rabbi Natán. Hay una halajá que si un Cohen quiere hacer un corbán, puede hacer su propio corbán y entrar al Bet HaMikdash y hacerlo, inclusive si el grupo que está trabajando de Kohanim en el Bet HaMikdash no es él. Tiene todo el derecho de entrar, ¿sí? Y hacer sus propios korbanot en cualquier momento que él quiera. Y no nada más tiene el derecho de hacerlo, sino que la carne, la piel y todo eso que le pertenece al dueño, a los Kohanim, en este caso como él mismo es Cohen, se lo puede quedar él mismo, ¿sí? Y ninguno de los Kohanim del grupo pueden tener parte en eso, deben tener parte en eso, no pueden pedir eso. Dice Rabbi Natán, te voy a decir cuál es el Kal Vajomer, escúchame el Kal Vajomer. Si cuando una persona, si hay algo que el Cohen que está en el Mishmar, en el grupo, parte del grupo, no tiene parte de eso, ¿cuándo? Cuando otro Cohen trae un corbán, ¿sí? Y aún así, si este Cohen que trajo el corbán particular, otra vez, ¿cuál es el caso? Un Cohen particular viene y trae un corbán de él y lo hace él cuando está trabajando otro grupo. ¿A quién pertenece a él? Y si él decide, ¿sí?, dárselo y regalárselo, ¿a quién? A uno de los Kohanim que están trabajando en el grupo, ¿sí? Pues en ese caso, el Cohen que lo recibió del grupo, ¿sí?, lo adquiere y ninguno del resto del grupo puede mandárselo a él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se lo dio él. Entonces, tenemos un Kal Vajomer. Escuchen el Kal Vajomer. Si, un segundito. Si los Kohanim del grupo, cada uno por separado, no tienen derecho en absoluto, cuando otro Cohen de otro grupo trae un corbán adentro, no tienen derecho en absoluto. Y aún así, si el Cohen ese de otro grupo se lo da a uno de los que están trabajando en el grupo, ¿sí? A uno de los que están trabajando en ese grupo, lo adquiere para él y nadie más puede demandarlo, no se divide entre todos. Dice la Gemara, Kol Shiken, un Cohen que robó, que de por sí él ya debería de tener que de por sí el que ya tiene algo en lo que robó, ¿sí? Antes de que reconoció, ¿sí? Un segundito. ¿Sí? Kol Shiken, en el caso que un ger que robó, que si lo trae el grupo y él es parte del grupo, de por sí recibe ¿qué? Algo chiquito, porque es un prorrateo, se divide entre todos. Kol Shiken, que en el momento que un segundito. Kol Shiken, que en el caso, lo explico un poquito mejor, un segundito. Sí. El Kol Shiken es el siguiente, presten atención, lo repito otra vez. Está bien lo que dijimos, nada más que lo repito más, trato de ser más claro. El Kol Shiken de Rabbi Natán, es el segundo Kol Shiken de Rabbi Natán. Dice Rabbi Natán, el Kol Shiken es el siguiente. Si cuando un Cohen externo, cuando digo externo me refiero a un Cohen no del grupo que está trabajando actualmente, ¿sí? Cuando trae un corbán, ninguno de los Kohanim internos tiene parte en ese corbán, no pueden agarrar nada, como dijimos. Y no tienen nada, ni un porcentaje, ni un mínimo no tienen. Y aún así, si el Cohen externo decide dárselo a uno de los internos, es únicamente para ese que decidió de interno y no se divide entre todos, ¿sí? Kol Shiken, en el caso de un Gazlán, que si un Israel, Reubén si es Israel, le robó al ger, en este caso, ¿qué tiene que hacer si el ger se murió y quiere arrepentirse? Tiene que traer Keren y Homesh ¿a quién? A los Kohanim, de tal manera que todos los Kohanim son ¿qué? Van a tener una parte de eso. Kol Shiken, que cuando el mismo ladrón es Cohen, y es parte de ese grupo, que va a poder agarrar ¿qué? Va a poder agarrar todo y ninguno de los Kohanim va a poder demandarle parte. Es el Kol Shiken de Rabbi Natán. Sin embargo, viene la Gemara y tumba este segundo Kol Shiken de Rabbi Natán. Y como dije, el primero ni se refiere a este porque el primero no está ni claro, ¿sí? Porque Dayola Gominatín y Oscanitón, ¿sí? Sin entrar en detalles. Dice la Gemara, no, este Kol Shiken de Rabbi Natán no es correcto. ¿Por qué? Porque es muy diferente. Porque cuando viene un Cohen externo y trae un corbán particular de ese Cohen externo, ¿sí? Ninguno de los Kohanim internos tiene ninguna parte en eso, ¿sí? Ninguno de los otros Kohanim, ningún Cohen tiene parte en eso, ¿sí? Y por lo tanto,
de la misma manera que no tiene a quien al final se lo da, tampoco no tiene ni otro Cohen, ni uno tiene parte. Sin embargo, en el caso de Rabbi Natán, tú me quieres hacer Kol Shiken, ¿por qué? Porque en el caso que es un ladrón Israel, todos tienen parte. No nada más el Cohen que estamos hablando de él, que al final va a recibir todo, sino todos tienen parte. Entonces no es Kol Shiken, porque de la misma manera que él tiene parte, pero también nosotros tienen parte. ¿Sí? De la misma manera, sí, perdón, el caso del Cohen. De la misma manera que el Cohen que robó tiene parte, pero también ¿quién más tiene parte? Los otros Kohanim. ¿Sí? Cuando es dinero que hay que regresar a los Kohanim, eso sí se divide entre todos. Entonces no me puede hacer Kal Vajomer, se divide entre todos. Todos tienen parte, a diferencia del caso de cuando un Kohen entra a un Korban particular, que en ese caso ninguno de los Kohanim tiene parte. Entonces no puede hacer Kal Vajomer del uno al otro. Por eso, por esta pregunta, la Baraitá, todo esto lo dice la Baraitá, ¿sí? Por eso bien la Baraitá dice, entonces tenemos que decir que en verdad la halajá es que efectivamente por eso tenemos que decir que efectivamente, escuchen bien, si un Cohen robó a un Ger y el Ger murió, tiene que regresarlo y él estaba, cuando lo reconoció, él era parte del grupo que estaba trabajando, no se lo puede quedar todo, sino se lo tienen que dividir entre todos. No podemos decir que se lo puede quedar solo. Dice la Emana. Esa es la conclusión de la Baraitá, que efectivamente en este caso puede reconocer cuando él mismo está trabajando, pero se lo tienen que dividir entre todos. La Emana pregunta, pero un segundo, algo no me cuadra, ¿por qué? Porque está escrito en el Pasuk, Veishet Kodashav lo yihiyu, que cuando un Korban, como acabamos de ver ahorita la halajá, cuando un Kohen entra a un Korban, aunque no está en su grupo, él puede hacerlo sin problema, y todo lo que él hace, si es un Korban particular de él, todo le pertenece a él. Dice, entonces si es así, ¿por qué él no tiene el derecho de agarrarse todo el dinero para él? No me cuadra, ¿por qué? Porque nosotros vimos antes que comparamos el Korban en Korban Hasham con el Keren y el Homesh. O sea, de la misma manera que el Korban Hasham lo tiene que hacer él y es para él, pues también el Keren y el Homesh debería ser ¿qué? Completo para él, por este pasú, porque comparamos el Korban Hasham con, o mejor dicho, el Keren y el Homesh con el Korban Hasham. Y el Korban Hasham dijimos que si el Kohen lo hace, le pertenece a él mismo. Como dice el pasú, Veishet Kodashav lo yihiyu. Dice la Emana, aquí estamos hablando en un caso que el Kohen está tamé. El Kohen ladrón está tamé. Y por lo tanto, si está tamé, no puede ¿qué? Sacrificar su Korban Hasham. Entonces, por lo tanto, no puede venir y comerlo. Entonces, sale que el Korban Hasham no es de él, no es para él. Entonces, ¿cuál es tu pregunta? Comparemos Keren y Homesh al Korban Hasham, que si él lo hace, es para él el Korban Hasham. Entonces, también Keren y Homesh es para él. Dicen, no, pero es tamé. Si es tamé, no lo puede hacer. Si no lo puede hacer, no lo puede comer. Entonces, no es para él. Entonces, no tienes que comparar. Dice la Gemara, un segundo, si tú me dices que el Kohen en este caso es un Kohen tamé, ¿cómo puede ser que la Baraitá dice que el Gez de la Ger, Davar Sheyesh lo Helek Bo, él tiene parte en eso? Si el Kohen es tamé, ¿acaso él tiene parte en el robo del Ger? Nosotros sabemos de que cuando un Kohen tamé, cuando un Kohen está impuro, no recibe, ¿sí?, parte en absoluto de ningún Korban, no recibe ni piel ni nada por el estilo. Y cuando es Koche Kodashim, cuando es Kodashim, cuando un Kohen está tamé, no recibe nada. Y un Gez de la Ger es como si fuese Koche Kodashim. Dice la Emana, tienes razón, entonces tenemos que decir que la Baraitá está hablando inclusive en un Kohen Tahor, y la razón que él no puede quedarse con el Keren y el Homesh, a pesar que lo deberíamos de comparar con Korban Hasham, porque si es Kohen Tahor, pues él lo puede hacer y se queda con él Korban Hasham, aún así no lo comparamos. ¿Por qué? Porque tenemos una Gezerá Shavá, Kohen, la Kohen, está escrito la Kohen en temas de Ajuzá, y está escrito la Kohen aquí, para enseñarnos de que efectivamente el Kohen no se puede quedar con eso. De la misma manera que en Ajuzá no se puede quedar, también aquí no se puede quedar. ¿Y qué es este tema de Ajuzá? Explica la Gemara. Una Baraitá que nos dice lo siguiente. ¿Qué pasa? Una persona que consagra un Sde Ajuzá. Sde Ajuzá es un terreno de herencia ancestral, ¿sí? De Ajuzá desde las Shevatim. Si no vamos a entrar en detalles, entonces, lo consagra. Y después viene, ahorita ¿a quién le pertenece si está consagrado? Al Ekdesh. Viene el tesorero del Ekdesh, y se lo vende a una tercera persona. O sea, Rubén tiene un terreno ancestral, lo consagra. Viene el tesorero del Ekdesh, ¿se lo vende a quién? A Shimon. ¿Sí? Dice el Pasuk, ¿sí? El Pasuk nos dice que en este caso, cuando llega Yovel, el 50º año, sale de... va a ser para... Si no vino el dueño original, Rubén, y la redimió nuevamente, ¿sí?, hasta los 50 años, eso ahorita le pasa a ser ¿a quién? A los Kohanim, la Kohen Tihye, ¿sí?
Ahorita, fíjate que está escrito le Cohen Tihye Ajuzato. Obviamente Ajuzato. ¿Por qué tienes que decir Ajuzato aquí? Dice la Gemara, para enseñarte que lo siguiente, para enseñarte lo siguiente. ¿Cómo sabemos que un campo, un de Ajuzá, que fue consagrado por sus dueños y no la redimió hasta los 50 años y la vendió el tesorero a una tercera persona, y después vino, ¿cómo sabemos que en este caso se le pertenece a quién? Cuando llega el Yobel, se le va a los Kohanim, ¿sí? Dice, se le va a los Kohanim, sí, se le va a los Kohanim, pero ¿a qué Cohen se le va? ¿A qué Cohen se le da? ¿Sí? Al Cohen que va a estar en el Mishmar en ese momento, en el grupo trabajando en ese momento. ¿Sí? En el momento que entra el Yobel, los Kohanim que están trabajando, sí, los Kohanim a él le pertenece. ¿Sí? ¿Cómo sabemos qué pasa? Si esto pasó, un segundito. ¿Qué pasa si esta tercera persona que lo compró del tesorero era un segundito, sí, era un Cohen? Y viene y dice, mira, ¿sabes qué? Ya que yo soy del grupo y está en mis manos, ¿sabes qué? No me la divido entre todos, me la quedo yo. Similar a lo que dijimos antes. ¿Puede o no puede? Y dice, y tengo una prueba que aparentemente tenemos un Calvajomer para decir esto, ¿sí? Y el Calvajomer es el siguiente. Si en el caso que una tercera persona, o sea, un Israel compra el tesorero, ¿sí? El tesorero que la recibió consagrada de Reubén, de una tierra ancestral que él tenía. Sí, un Israel que la compró del tesorero, la tierra sale en el Yobel, ¿qué pasa? Sale del comprador y se divide entre los Kohanim. Entonces, en este caso, que yo mismo hubiese heredado, o sea, y en el caso del Israel no hubiese recibido nada. ¿Sí? Y se divide entre los Kohanim, dice la Gemara. Entonces, en este caso, ¿sí? Que yo mismo soy el comprador, soy Cohen y soy parte de ese grupo que va a trabajar en ese entonces, ¿sí? Kolshiken que debería tener mucho más poder y por lo menos quedármela yo, no dividirnos entre todos, sino quedármela yo completamente, ¿sí? Porque tengo mucho más fuerza. Otra vez, aquí también tenemos el problema de Dayola Minatin la Gotkinitón. Aquí tú quieres hacer un Calvajomer y aprender inclusive más fuerza todavía. Eso no es tan sencillo. Pero ¿cómo sabemos que no decimos esto? Dice la Gemara Talmud Lomar, Kisdeach en la Cohen tie Ajuzato, para enseñarte que Ajuzá, cuando es una tierra ancestral, ¿sí? Cuando es una herencia ancestral, ¿sí? Que el Cohen recibió de sus padres y su padre de su padre, ¿sí? Ahí es cuando puede ser para él para siempre. Pero esta, que fue un campo, fue una tierra que fue consagrada para el Bet HaMikdash y el tesorero la vendió y la compró el Cohen, no va a ser para siempre de él. Únicamente es de Ajuzá, puede ser para siempre de un Cohen. Pero otra cosa, si el Cohen la recibió porque se la compró al Gizbar o porque vino el Yobel, lo que sea, ¿sí? En ese caso no existe que alguien se quede, que un Cohen se quede con una tierra completa para siempre, ¿sí? Dice la Gemara. Entonces, ¿cómo puede ser? Entonces, ¿cuál sería la halajá de este caso? La halajá es que en Yobel cuando venga, a pesar que el comprador del tesorero, ¿quién fue? Muy bien, es Cohen. Cuando venga Yobel, no se la puede quedar completamente él. ¿Por qué otra vez? Porque está escrito Ajuzá. Únicamente cuando es Ajuzá se la puede quedar el Cohen. Cuando esta es ancestral de su papá, de su papá, de su papá. Pero en este caso, que no es así, él se la compró el tesorero y él quiere ahorita apoderarse de toda, no aplica que es para siempre. Y cuando viene el Yobel, ¿qué pasa? Se la dividen entre todos y él recibe efectivamente también una parte.